Muy buenas a todos y bienvenidos a Error de Record, soy Sergi Castañeda y continuando con el especial de Sitges del año pasado, os traigo la review de una película que se estrena hoy y no es otra que La Nuit a dévorer le monde, o como la han traído aquí, La Noche devora al mundo, un film dirigido por Dominique Rocher que debuta en el mundo del largometraje con esta película y protagonizada por Anders Danielsen Lai, Golshifer Farahani y el gran Denis Lavant. Al despertarse una mañana, Sam se da cuenta de que está solo y que las calles de París están plagadas de muertos vivientes. Aterrorizado, tendrá que protegerse y organizarse para seguir viviendo, sin saber siquiera si es el único superviviente de tan inesperada plaga. Seamos sinceros, cada año tenemos una película gafapastera que cuando acabas de verla dices ¿quién le habrá pagado esta peli? Y me asustaba no encontrarla, y mira que en principio Piercing era la gran ganadora, pero esta película francófona ha sido la gran triunfadora de este año en la categoría de película gafapastera. Lo mejor de la película es que es muy minimalista, que además cuando hay zombies afortunadamente hay sangre y que recordará a muchos capítulos de The Walking Dead, sobre todo por la manera de usar el tempo. Además que se centra en la introspección del personaje de cómo sobrevivir a ese apocalipsis zombie en la París actual, que hemos visto el esquema similar en infinidad de pelis, pero nunca, al menos que yo recuerde, en plena capital francesa. Y sobre todo no es la típica película que quiera revolucionar el género, cosa que es muy de agradecer, ya que al menos sabe en qué está limitada y de pocas cosas más buenas podría yo añadir. De cosas malas muchas, la película es tediosa, aburrida, sin ritmo, carente de muchas de las ideas que en teoría hace gala, ausente de banda sonora y absurda a la hora de mostrar la cotidianidad que se supone de qué es lo que va a la peli. Pero lo que más me tira de los pelos es cómo un actor reconocido como Denis Lavant se presta a hacer de zombie encerrado en un ascensor toda la película sin aportar un atisbo de su genialidad, y de hecho su papel la verdad es que podía haberlo hecho cualquier otro debutante o actor chinavesco que nos hubiera dado exactamente igual. Así que es una de las grandes excepciones, pero destaco que por lo menos no pretenda ir de peli que quiere revolucionar el género de zombies, y eso ya es muy de agradecer en los tiempos que corren. Así que vamos con las valoraciones. En IMDb ha conseguido un 6, en Metacritic ha conseguido un 50 sobre 100 y en Error de Record vamos a suscribir la nota de IMDb y le vamos a poner un 5 porque pese a que es muy aburrida, tediosa y carente de muchas cosas, por lo menos, como ya he dicho, no va de revolucionaria y siempre es un placer ver que en Europa podemos hacer buenos zombies, aunque nos falte todavía un poquito de ritmo. Recordad que las valoraciones son personales y que si tenéis la vuestra podéis dejarla aquí abajo en la caja de comentarios. Y nada más por hoy, suscribiros y darle al like, que yo doy mucho sobre el contenido a este canal y nos vemos en el próximo vídeo con mucho más cine.